nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Jesús en este Evangelio señala algo que quizá para nosotros suena un tanto desconocido, pero ahorita vamos a ver a qué se refiere. Tenían algunas costumbres los fariseos, esas son las tradiciones que a Jesús no le agradan. No es que a Jesús no le agraden ninguna tradición, tengamos cuidado con eso. A Jesús le desagrada la tradición que anula el mandamiento, que hace a un lado el mandamiento de la ley de Dios. Y entonces tenían una costumbre, que hay que recordar el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, y entonces decían: tengo que apoyar a mis padres con sus gastos, sobre todo cuando ya no podían valerse por sí mismos, etc. Y entonces había otra cosa que se le llamaba el corbán, que era un impuesto, una ofrenda, así como algo parecido al diezmo. Aparte del diezmo, tenían que dar una ofrenda para el templo, para su sostenimiento y gastos, etc. Entonces ellos decían: voy a dar esto para el templo, por lo tanto ya cumplí ante Dios, ya no les voy a ayudar a mis padres. Imagínate la actitud, qué falta de caridad con los papás. Cuando Dios me los concede y a lo mejor ya no pueden valerse por sí mismos, pues estoy llamado a apoyarlos económicamente. Entonces ellos anulaban la ley de Dios que dice honrar a tu padre y a tu madre, porque decían: no, pues es que yo ya le di a Dios en el impuesto. ¿A qué vamos con esto? Que mucha gente se justifica de su no cumplir. De hecho, a veces en la confesión decimos: hice esto, pero porque también, entonces encontramos una justificación. Entonces en ese caso, pues ¿para qué me confieso de ese pecado? Como que encontramos razones para pecar. No hay razones para pecar. Es que tuve un momento de ira y ofendí, pero es que también esa persona me hizo. Ya te justificaste. Reconoce que te excediste en tu reacción. Sí, la molestia es normal porque te ofendieron, porque te hicieron algo injusto, pero la ofensa no venía al caso. Y así como esto, muchas otras cosas. No nos justifiquemos de nuestros pecados. No anulemos el mandamiento de la ley de Dios. Seamos cuidadosos con eso para vivir bien conforme a la voluntad del Señor. Y bueno, en este día tenemos otras dos cosas que celebramos. No solamente mencionar el Evangelio, sino que en todo el mundo se celebra la Jornada del Enfermo o la Jornada Mundial del Enfermo. Esto es algo que los papas han promovido en este día de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Se declara como la Jornada Mundial del Enfermo. En muchas parroquias se ora por sanación, se hace unción de enfermos, se sale a visitar hospitales para darles la unción, para que no se nos olvide que en el enfermo, en el que sufre, está Cristo, Cristo doliente, que si tú estás en cama, si Dios ha permitido que cargues con la cruz del sufrimiento, no olvides que es Cristo que está a tu lado, que es Cristo que te ayuda a cargar esa cruz, que la cruz es parte de nuestra vida y que en el Señor vamos a encontrar consuelo. Dios bendiga a todos ustedes quienes nos escuchan,
que están enfermos, que están en su cama o que están en el hospital. Donde estés padeciendo alguna enfermedad, sábelo, Cristo está contigo. Escuchamos en el Evangelio cómo Jesús se acercaba con amor al enfermo, que eran de sus privilegiados, de sus consentidos. Sabe esto, aunque estés sufriendo físicamente, el Señor te consiente, está contigo. El Señor te bendice. Pídele a Dios fortaleza para cargar con esa enfermedad y pedimos por tu salud. En este momento voy a hacer una oración para bendecir a los enfermos. Señor Jesús, tú que pasaste esta vida haciendo el bien y sanando a los oprimidos por las enfermedades, bendice a los enfermos que escuchan esta oración, concédeles tu consuelo, dales fortaleza y concédeles tu sanación conforme a tu voluntad. Amén. Y quiero también en nuestra parroquia de Guadalupe celebramos a nuestro santo copatrono, San Pedro de Jesús Maldonado, mártir de la persecución religiosa en México y que dio testimonio, él como sacerdote dio testimonio de su fe cristiana. Tenemos entonces en este día muchos motivos para alegrarnos, para decir el Señor está con nosotros. A ustedes, hermanos enfermos, pídanle también la salud a San Pedro de Jesús Maldonado, cuya reliquia tenemos en nuestra parroquia, en la capilla adjunta al templo. Los invitamos, pasen, acérquense, pídanle favores. Recordemos que los santos por algo fueron canonizados y fue comprobado su grado de virtud en el estudio de su vida, y se pide también un milagro, y ese milagro ya fue comprobado, algunos milagros ya fueron comprobados. Vengan a visitar la reliquia de San Pedro de Jesús aquí en la parroquia de Guadalupe y verán cómo Dios escucha nuestras oraciones por medio de nuestros intercesores, nuestros hermanos los mártires. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.